Muy buenas tardes. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida al cierre del ciclo de conferencias internacionales hacia el 29 aniversario de su fundación. Este día nos distinguen con su presencia el doctor Arturo Lara Martínez, presidente del tribunal. La doctora Miriam Mabel Ibanega, conferencista. Asimismo, saludamos a los magistrados de este tribunal, licenciada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, magistrada de la tercera sala. Maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala. Licenciado Salvador Jiménez Razo, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato. De igual manera, saludamos a los jueces administrativos municipales, servidores públicos del tribunal, personas que nos siguen a través de internet, medios de comunicación, bienvenidos todos. A continuación, demos paso a la participación de la doctora Miriam Mabel Ibanega, de quien me permitiré leer un resumen curricular. La doctora Miriam Mabel Ibanega es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con magíster en Derecho Administrativo. Es vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de las Asociaciones Internacionales de Derecho Administrativo y de Derecho Municipal, creadas en México, y de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, del cual es consejera consultiva permanente. Es miembro honorario de las Asociaciones de Derecho Administrativo de México, Nicaragua y República Dominicana. Presidenta del Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, integrante del Comité Ejecutivo de dicha asociación. Es profesora en universidades públicas y privadas de su país y de Iberoamérica. Es autora de cientos de artículos y de 8 libros sobre temática de derecho público. Actualmente se desempeña como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora Miriam Mabel Ibanega. Gracias, buenas tardes o buenos días. Es un placer estar nuevamente en esta hermosísima ciudad. La verdad es que cada vez que soy convocada no dudo en aceptar, no solo por su maravilla y su arte, su ciudad tan preciosa, sino también por su gente. Y dentro de esto, por supuesto, mi agradecimiento muy particular al Tribunal Contencioso Administrativo, que permanentemente se encuentra interesado y afianzándose en los temas de capacitación tan importantes para nuestras sociedades. México y Argentina son muy parecidos en varias cosas, no solo porque nos enojamos cuando perdemos al fútbol, sino además porque tenemos características a nivel profesional, a nivel estadual, a nivel de idiosincrasias similares. Ambos países sufrimos en mayor o menor medida las consecuencias de, evidentemente, la corrupción por distintos motivos, con distintos efectos, pero principalmente somos conscientes los profesionales de las consecuencias nefastas hacia nuestras sociedades. Por eso también es muy interesante el congreso convocado por la Universidad de Guanajuato, que nos va a permitir conocer las experiencias en los distintos países. Bienvenido, doctor Pérez Gualde, Alejandro Pérez Gualde, que acaba de hacerse presente, magistrado de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza de la República Argentina, provincia preciosa, cuya principal característica, además del doctor Pérez Gualde, son sus exquisitos vinos Malbec. Se me solicitó hablar de en definitiva, referirme a la justicia contenciosa administrativa en la República Argentina para hacer algunos paralelismos.
En primer lugar, la Argentina es un Estado federal, en esto nos parecemos en cierta forma con México, aunque con algunas características especiales dadas por la Constitución. No voy a entrar en este tema, que es sumamente interesante, pero que la verdad que da para otro tipo de charlas. Sí, para un poco ubicarlos, lo que para ustedes serían los estados, para nosotros son las provincias. Cada provincia ha conservado aquellos poderes que no delegaron en su momento al Estado Nacional cuando se conformó. Las dos constituciones, digamos, paradigmáticas en lo que ha sido la conformación del Estado argentino son de 1853 y 1860. Y cada provincia, por supuesto, tiene su gobernador, su poder legislativo y su poder judicial. Similar en cuanto a esta estructura constitucional al ámbito nacional. Dos normas, dos códigos fundamentales son considerados códigos de fondo aplicados en forma uniforme a todo el país, que son el Código Civil y Comercial Unificado y el Código Penal. Toda la materia procesal ha quedado, por supuesto, a cargo de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires también. Dentro de la estructura de las provincias reconocemos en mayor o menor medida la llamada autonomía municipal. Muy importante también en nuestro país, especialmente porque el municipio cobra una especial virtualidad, específica virtualidad en su acercamiento con el ciudadano. Es el primero que capta la necesidad ciudadana y, por supuesto, el que debe estar quizás a disposición de él en una forma más inmediata que lo que pueden estar las autoridades provinciales y las autoridades nacionales. En el ámbito municipal no reconocemos una justicia específica de forma similar al de la provincia o de la nación. Existe lo que nosotros denominamos una justicia de faltas o para la materia contravencional. Nosotros en la Argentina no tenemos la justicia, no existe la llamada justicia administrativa, como es concebible en Colombia, por ejemplo, por supuesto con sus orígenes en el sistema francés, o lo que ustedes pueden denominar los tribunales contenciosos administrativos. Lo que nosotros denominamos justicia administrativa en realidad es un fuero judicial, y lo voy a hablar desde el ángulo nacional, no provincial, un fuero judicial que ustedes en algunos estados lo han incorporado, tengo entendido, por ejemplo, en Oaxaca, que tenía Tribunal Contencioso Administrativo y ha pasado a formar parte del Poder Judicial. Bueno, nosotros desde la estructura misma en la formación del Estado Nacional concebimos un Poder Judicial dividido por materias que ha dado lugar a los fueros. Fuero, entonces uno tiene comercial, tiene civil, laboral y tiene un contencioso administrativo, que por lo tanto va a tener un juez de primera instancia, cámaras de apelación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una tercera instancia en situaciones muy especiales. Las provincias tienen otro sistema. Nuestro control judicial es un control difuso y constitucional es difuso. Un juez de primera instancia puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Es decir, no tenemos tribunales contenciosos, tribunales o cortes constitucionales como lo tiene, por ejemplo, Colombia, acá representado porque acaba de llegar el doctor William Zambrano, que lo vi por ahí, que acaba de irse, que ha sido consejero de Estado de Colombia. Además, un excelentísimo profesor y muy buena persona. En esta estructura nuestra argentina, entonces, tenemos lo que podríamos denominar las dos instancias y una instancia extraordinaria que sería la Corte Suprema. Para ubicarlos, viene entonces la pregunta, ¿cómo llega un ciudadano a la justicia cuando tiene un acto administrativo que le es adverso, cuando en definitiva debe discutir un contrato administrativo, la ejecución de un contrato administrativo, o existe una omisión que no sea encarada bajo o que no esté dentro del supuesto de lo que llamamos acción de amparo? Bueno,
existe la figura del agotamiento de la vía administrativa, que es similar a la figura del agotamiento del ciudadano. Porque en general el agotar la vía administrativa a veces agota al ciudadano, ¿no? Entonces, este agotamiento de la vía administrativa consiste en aquellos recursos que deben interponerse ante la propia administración para poder acceder a la justicia. Esto implica, para nosotros es el recurso jerárquico, que hay que interponerlo dentro de determinado plazo, la administración lo puede resolver o no resolver, si no lo resuelve, el silencio tiene un efecto negativo, tiene significado de que rechazó la pretensión, y recién después el ciudadano puede acudir a la justicia para discutir judicialmente la validez de ese acto administrativo. Me voy a quedar con este ejemplo que es el más simple. Entonces recurre a el acto ante un juez de primera instancia y excepcionalmente, porque así lo establece una figura especial que es el recurso directo, puede ir ante la Cámara. ¿La justicia qué va a controlar? Respecto del acto administrativo, evidentemente respetando la división de poderes, va a controlar la legitimidad del acto administrativo, su legalidad, pero también su proporcionalidad y su razonabilidad. Esto se ve muy nítido cuando se tratan de actos administrativos derivados del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, en el cual no solamente se analiza el ajuste a la norma en un sentido estricto, sino también el llamado exceso de punición, en el cual entran a jugar los principios generales del derecho, la proporcionalidad y, evidentemente, la razonabilidad de la sanción. Si es proporcional y razonable a la conducta sancionable, que se va a sancionar, evidentemente, si el objeto del acto, en definitiva, no es un objeto del acto que pueda ser considerado ilegítimo por esta situación particular. En ese marco, ustedes tienen una cantidad de supuestos que están dados por la actividad de la administración, actos, contratos y determinadas omisiones. Entonces, va a depender, en definitiva, de lo que ustedes deben discutir en el ámbito judicial para que la norma les diga cuál es el procedimiento administrativo que deben aplicar en forma previa o no. No es tan complejo y ustedes fíjense que a nivel de decisiones de este fuero judicial es similar las decisiones a las que puede emitir un tribunal contencioso administrativo en países como México, porque en definitiva se trata del control sobre la administración. Cada Estado tiene la soberanía y su autonomía en un máximo grado para disponer cómo va a controlar la administración. Lo importante es que se controle. Y lo importante son los distintos pasos que pueden darse. Hay países que tienen cortes constitucionales, hay países que no tienen cortes constitucionales, consejos de Estado, sin consejos de Estado, y situaciones particulares como la tiene México también, que tienen tribunales contenciosos administrativos, pero no tiene consejo de Estado, y también tienen un control judicial difuso. Ustedes son una hermosa mezcla, en el cual distintos sistemas se unen. Yo a mis alumnos pongo siempre el ejemplo de México, porque tienen acá reunido distintos modelos. Y han sobrevivido, porque esto es lo importante, sobrevivir al sistema, ¿no? Quien juzga y quien es juzgado, dos cosas importantes. En mi país, la verdad es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido un protagonismo muy particular en lo que se hace al control de la administración. Y yo les diría que esto ha dado inclusive lugar a leyes posteriores. Durante muchas décadas, algunas instituciones típicas del derecho administrativo han tenido un desarrollo jurisprudencial y no legislativo. Nuestros legisladores han estado demorados en dictados, por ejemplo, a nivel nacional, de la Ley de Responsabilidad del Estado, Ley de Acceso a la Información Pública, que en mi país todavía no existe a nivel nacional, pero sí lo tienen las provincias,
Dos casos bastante interesantes, y algunas influencias particulares que ha ejercido la Corte Suprema de Justicia cuando ha incorporado los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para situaciones concretas, en algunos casos, y por supuesto, previamente a esto, todo el análisis que ha hecho de las fuentes internacionales y cómo inciden en el control, pero no solo en el control, sino en la actuación de los tres poderes del Estado. Una Corte que ha controlado administración y ha controlado el Poder Legislativo, por supuesto. Y también en algunas situaciones de superintendencia ha controlado al propio Poder Judicial, cuando el Poder Judicial ejerce su función administrativa fundamentalmente, no cuando ejerce su función judicial en forma estricta. Yo les voy a mencionar algunas características que surgen de estas decisiones de la Corte, haciendo también un apartado. Cuando ustedes escuchen hablar de acción de amparo en la República Argentina, es una acción constitucional, incorporada en el año 1994 en la Constitución, pero que ya tenía existencia, con una vieja ley de amparo que la Corte se encargó de interpretar y dar paso a paso una vigencia especial frente a arbitrariedades e ilegitimidad manifiesta de toda autoridad pública que afecte un derecho constitucional, siempre y cuando no exista una vía o un medio más idóneo para la defensa. En realidad, que no exista otra vía para la defensa. El más idóneo es porque se entiende que si hay algo más idóneo uno no va a recurrir al amparo. La acción de amparo, como toda acción de amparo en general en los países latinoamericanos, tiene la característica de la urgencia y la rapidez. Entonces, esto es un dato fundamental. Pero como ustedes saben, muchas veces los derechos constitucionales son afectados no por omisiones necesariamente de la administración, sino por acciones. Entonces, el gran debate es qué se hace frente a un acto administrativo que afecta un derecho constitucional, frente a un régimen en el cual está previsto el agotamiento de la vía, o si puedo recurrir directamente a la acción de amparo. Y la verdad es que yo les diría que acá hay un gran casuismo en esta materia en la República Argentina. Hay jueces que hacen lugar a acciones de amparo existiendo actos administrativos y evitando en realidad que el particular agote la vía administrativa y permitiéndole que vaya directamente a través del amparo, y hay jueces que son mucho más conservadores, porque consideran que la vía es justamente la del agotamiento. Quizás en materia de omisión, cuando la administración no cumple con un deber expresamente establecido en la Constitución o en una ley, ha sido más fácil la acción de amparo, especialmente en materia de salud y en algunas cuestiones específicas de medio ambiente. ¿Cuál es entonces, si uno tuviera que sacar una conclusión, el análisis que se hace en la justicia argentina y principalmente en la Corte? Analiza, en primer lugar, cuál es el derecho afectado y quién es el afectado. Se ha dado prioridad a discapacitados, a menores, a grupos sociales vulnerables. Se ha dado prioridad a la salud, al medio ambiente, a discriminaciones. ¿Para qué? Para sortear el problema del agotamiento de la vía administrativa y directamente accionar, permitir la acción a través del amparo, cuando hay un acto. Cuando no hay un acto, nosotros también tenemos una modalidad de un agotamiento de la vía en casos de omisiones. Entonces, en el caso de la omisión, acá la Corte hace un análisis generalmente muy preciso del derecho afectado. Esto ha sido una evolución. No ha sido fácil al ciudadano sortear el agotamiento de la vía para que se le haga lugar a través de un amparo. Ha sido
los jueces que, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, ustedes están con un proyecto para lograr la autonomía de la Ciudad de México, sé que están analizando la situación de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una constitución, tiene tribunales judiciales en lo contencioso administrativo, tiene una legislatura, tiene, por supuesto, un poder ejecutivo, un sistema como si fuera una provincia más, pero no lo es. Ustedes han venido, México ha venido a estudiar la ciudad autónoma de Buenos Aires porque es un ejemplo muy importante. La ciudad autónoma, nosotros le decimos que tiene una justicia amparista. Sortea el agotamiento y todo por el amparo. A nivel federal, nacional, para nosotros, le dirían que siempre hay un análisis primero de cuál es el derecho. Volviendo entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunos comentarios interesantes. La responsabilidad del Estado a nivel nacional recién tuvo ley hace 2 años atrás. Y ustedes me dirían, ¿quiere decir que la responsabilidad del Estado nunca era responsable por sus acciones, omisiones, responsabilidad extracontractual, por actividad ilegítima o ilícita, e incluso por actividad lícita? Sí, ha sido una evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha condenado al Estado Nacional frente a la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima. Un tema muy apasionante en el análisis de lo que sería esta actividad ilegítima y si uno aplica o no la teoría del órgano, si uno va a considerar el factor subjetivo o no, una evolución de años. Pero esto muestra una situación. Cuando el legislador omite, la justicia no puede dejar de juzgar. La omisión legislativa no puede ser transferida a la omisión de la justicia, porque la justicia administrativa y judicial, ambas miran el derecho, deben mirar el derecho afectado. Si el legislador no ejerció su atribución constitucional, la justicia no puede cargar con esa, no puede escudarse en esa omisión, debe resolver en el caso concreto, cualquiera sea la justicia. La segunda cuestión interesante y que con mucha actualidad ha sido la del acceso a la información. Bueno, de acá solo voy a adelantar algunas cositas porque si no mi conferencia, aviso, es mañana a las 9 de la mañana, sobre el tema de la transparencia y algunos datos que uno puede considerar que son sensibles y si deben o no darse a publicidad. En materia de acceso a la información, la República Argentina a nivel nacional cuenta solamente con un decreto del año 2003 que es aplicable al Poder Ejecutivo pero no a los otros 2 poderes del Estado. Entonces se han presentado situaciones muy particulares en el cual una ONG o un ciudadano quiere acceder a la información pública, pero no está incluida o la información o el sujeto pasivo de la información, el que debe brindar, no está incluida en el decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué ha sucedido? Tenemos un gran problema acá. No habría una obligación normativa para suministrar la información. La Corte, tribunales inferiores y la Corte en sí, por supuesto, ha reafirmado la transparencia pública y el principio del acceso a información a partir de las convenciones contra la corrupción, de los tratados de derechos humanos, indirectamente está refiriéndose a que el acceso a la información es un derecho humano y al derecho que tiene toda ciudadanía, toda sociedad a conocer la actividad pública. Por lo tanto, ha ido más allá de la norma y ha obligado a suministrar información pública. Esta situación, mañana voy a extenderme un poquito en aquellos fallos, ha sido sumamente importante. En estos momentos en el cual hablar de corrupción implica hablar que no hay transparencia,
fíjense ustedes lo paradójico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transparencia, hablamos del negativo de transparencia, hablamos de la corrupción. No hablamos en realidad de la transparencia, hablamos de la no transparencia. Bueno, en esta situación de transparencia, para la justicia, tampoco la omisión legislativa es suficiente. México tiene una ley reciente que ha tenido un impacto muy importante en los tribunales contenciosos administrativos, justamente a nivel de corrupción y de información. Es una norma sumamente interesante, la conozco, una norma que va a tener consecuencias que tiene consecuencias en las competencias de todos los órganos involucrados, incluso de la auditoría, pero que además a nivel práctico es sumamente importante visualizar en su momento que frente a las lagunas la justicia no puede pararse, porque más allá de la norma hay fuentes internacionales. En México le ha costado muchísimo la incorporación de los tratados de derechos humanos a su propia Constitución como una fuente primera. Fíjense que en la Argentina se incorporan en 1994. Todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y en definitiva lo que hacen es ampliar los derechos ya reconocidos con la Constitución. Entonces el gran debate ha sido si en realidad están en el mismo nivel de la Constitución o están por encima de la Constitución. Este dato no es menor a la hora que, como ustedes saben, las constituciones son reformadas. Si la interpretación es que el tratado está por encima de la Constitución, una reforma constitucional que pudiera afectar un derecho no implicaría el descartar ese derecho porque tengo un tratado internacional superior que en definitiva me lo prevé. Esta interpretación amplia que ha tenido la Corte Argentina ha sido sumamente importante a niveles de salud pública, a niveles de reconocimiento de algunos grupos sociales específicos y en materia del acceso a la información porque no tenemos ley nacional y sin embargo permanentemente hay una jurisprudencia que reafirma, y una jurisprudencia que deviene del contencioso administrativo, porque llega a la Corte a través del fuero contencioso administrativo, que a veces dice sí, a veces dice no, pero en definitiva está en el análisis justamente del derecho que está afectado. El otro aspecto no menor es la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema muy sensible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte cuyas decisiones y sentencias generalmente son terriblemente extensas. El ciudadano no puede llegar a veces a ella. Hay incluso una reiteración de los precedentes en la propia Corte Interamericana y en general las condenas a los estados, cuando son a nivel de indemnización, tienen un efecto presupuestario interesante. Pero cuando no afectan el presupuesto público, muchas veces implica inmiscuirse en algunas modalidades propias del país, ¿no? Entonces, hay toda una etapa que hay que estudiar en el futuro sobre cómo se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero fíjense ustedes, más allá de ese aspecto, ¿cuál es la trascendencia que ha tenido la Corte a nivel contencioso administrativo según el sistema mexicano o el contencioso administrativo según el sistema argentino? En que la Corte sostiene reiteradamente que los principios generales del derecho, no principios penales, principios generales del derecho son aplicables a todos los poderes del Estado, a los tres, cualquiera sea su estructura constitucional. Esto abre una perspectiva sumamente interesante. Salgamos de la justicia, ubiquémonos en la administración.
Esto implica, en definitiva, que la administración está obligada por la interpretación de la Corte Interamericana, aun cuando la justicia interna no lo haya incorporado a través de una sentencia. Esta es la interpretación de la Corte Interamericana. Cuando la Corte condena, le está diciendo a un poder del Estado que no es el judicial, al Poder Ejecutivo, usted debe cumplir con este principio, porque si no cumple está afectando un derecho. Y se lo dice específicamente a la administración. Que lo cumpla o no lo cumpla es otra cosa. Pero este es el mensaje. Cuando la Corte sugiere a los países la omisión legislativa, le está diciendo al Poder Legislativo, esto debe ser legislado. ¿Debe ser legislado para qué? Bueno, evidentemente para favorecerle el acercamiento del ciudadano a sus derechos, pero también se lo dice al Poder Judicial. Y les voy a dar un caso que fue una condena contra la República Argentina para que lo vean. Lo comentaba al juez que recién acaba de irse, o ayer en uno de los tantos tuve que hacer traspasos de aeropuertos. Una señorita queda embarazada y al padre de la criatura le niega primero el embarazo y luego le niega de que fuera el papá de la criatura. Es el caso Fornerón contra República Argentina. En esta situación, cuando el padre es una niña, el padre de la niña se entera que nace la niña, se entera días después del nacimiento de la niña, acude para reconocerla porque él estaba convencido que era el padre de la criatura. La mamá le dice que había sido dada en adopción. Había sido inscripta a nombre de ella como mamá, padre desconocido, y automáticamente, en una rapidez un poco inusual en mi país, fue dada en adopción a un matrimonio. Esto sucede en una provincia argentina, en Entre Ríos. El padre inicia un juicio de reconocimiento de paternidad de acuerdo a las normas del Código Civil. Es un proceso judicial muy complicado. En la República Argentina se tramita ante la justicia civil. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaba la administración incluida? Porque quien anotó a la niña fue en el registro civil, organismo administrativo, que además intervienen funcionarios administrativos, que además anotan transitoriamente la tenencia que se le da al matrimonio adoptante, el que además, curiosamente, obtiene una autorización judicial para llevarse en tenencia a la niña, el primer año después le dan la adopción, de un juez, todos funcionarios públicos. El padre inicia una acción de paternidad, de reconocimiento de paternidad, el juez tarda 3 años y medio en autorizarle el ADN, el juicio dura 9 años. Después del reconocimiento de la paternidad, el padre pretende el ejercicio de los derechos de la patria potestad, visita de la niña, y se le niega. 6 años más tuvo que litigar. El caso llega al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Y la rechazan los pedidos propios de la patria potestad. La niña ya estaba dada en adopción, tenía una nueva familia, etcétera, etcétera. Y pasa automáticamente a la Corte Interamericana, inicia un proceso ante la Corte Interamericana de Justicia de la Nación, Interamericana de Derechos Humanos, no llega a la Corte Argentina, va directamente por una razón de urgencia. ¿Cuál era la razón de urgencia? La identidad de una menor. Se le estaba sacando a la menor un dato importantísimo que era de su propia familia. Por supuesto, la Corte Interamericana nos mata. Condena a la Argentina en una indemnización millonaria, pero con algunas cuestiones muy interesantes. Primero,
la aplicación del principio del tiempo razonable. Para la Corte Interamericana es un principio que está unido a la defensa del ciudadano. Y dice, el tiempo razonable debe aplicarse en todo proceso y procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo y proceso judicial. Acá ya le está diciendo a la administración, ¿no? Por las dudas. Al proceso judicial. Primera cuestión. Segunda cuestión, indaga, evidentemente, aparentemente, según algunos habían denunciado, la menor había sido vendida. Por eso la adopción rápida. A los padres adoptivos nunca se pudo demostrar. Pero la otra cuestión importante de la Corte Interamericana es que insta al Estado Nacional a investigar las conductas de los funcionarios administrativos y judiciales involucrados en el caso. Los administrativos que habían tenido intervención en la anotación de la menor y en el seguimiento de la adopción, y de los judiciales en la rapidez de la adopción, más el juez y la Cámara y el tribunal que tuvieron 9 años y medio para resolver sobre la paternidad y sus efectos. Este dato involucra un tema muy interno de los estados. Si hay un ámbito totalmente interno de la administración, es su potestad disciplinaria. Si hay un ámbito interno del Poder Judicial, es la potestad disciplinaria que tiene él o el Consejo de la Magistratura respecto de sus funcionarios judiciales. Lo insta, no pasó nada, les cuento, esto no se grave, nunca se iniciaron procedimientos de investigación. Pero la Corte Interamericana ya está dando este mensaje. Este principio de tiempo razonable, la Corte Argentina lo aplicó citando antecedentes de la Corte Interamericana en un caso típicamente administrativo potestad sancionadora. El Banco Central inicia un procedimiento sancionador contra una persona por determinadas irregularidades en materia financiera, típicamente administrativo. Banco Central, está bien, tiene una importancia porque tiene a su cargo determinadas competencias en materia de política monetaria, pero es un ente autárquico. Administración al fin. 18 años y medio tardó el Banco Central en aplicar o no la sanción. En realidad 18 años y medio un procedimiento sancionador administrativo y todavía no había sido sancionado. Se presenta la persona con un amparo, acción de amparo. ¿Por qué? El derecho de defensa. No pueden someter durante 18 años y medio a un sujeto a un procedimiento administrativo y no sancionarlo o dejarlo de sancionar. Evidentemente la Corte hace lugar a la petición. Tienen que cerrar el procedimiento. Después de 18 años y medio, no puede la administración seguir investigando una conducta, porque además ya no tendría ni eficacia esa sanción de algo que sucedió hace 18 años y medio. ¿Qué aplica la Corte? El principio del tiempo razonable. ¿Por qué la tiene que aplicar? Porque no existe ninguna norma legal más allá del plazo del procedimiento que se va prorrogando. Cada vez que se va a caer el plazo, vieron que la administración se encarga de prorrogar los procedimientos. Como no había ninguna norma específica en la materia, la Corte dice, no, a ver, ¿cómo interpreto el derecho de defensa? No se puede someter a una persona durante 18 años a un procedimiento. Atenta contra su defensa. ¿Cuál ha sido la interpretación? La de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha tenido un efecto trascendental en la Argentina. Porque, fíjense ustedes, no solo es aplicar el tratado, sino que en definitiva es tomar la interpretación de un tribunal internacional para reforzar el criterio del tribunal. Y este criterio lo aplican todos los jueces de primera y segunda instancia también, a nivel nacional. Y la ciudad autónoma también. Las provincias tienen otros criterios, pero también acuden muchas veces a la Corte Interamericana. Esto tiene un efecto, fíjense ustedes, expansivo. Es decir, hay una expansión en la decisión en sí de la Corte Interamericana. Acá me van a pasar el papelito, de seguro que viene Pérez Gualde detrás mío, entonces yo corto.
Le restan 15 minutos. Está bien, no hay problema. No hay ningún... ¿Vieron que yo les decía? Esto tiene un efecto trascendental. Pero fíjense, ha habido también toda una nueva elaboración, por así decirle, elaboración en materia de procedimiento disciplinario. Me parece interesante comentárselos para alimentar a veces las interpretaciones que se tienen. Como ustedes saben, la potestad disciplinaria de la administración es propia. Para mí es un deber ejercerla, no tiene la opción de sancionar o no a alguien, Debe hacerlo cuando hay una irregularidad. Por lo tanto, no ingresa dentro de las facultades discrecionales iniciar un procedimiento disciplinario cuando hay una irregularidad. La equivocación está dada porque el procedimiento disciplinario común respecto, yo tomo el término funcionario público en un sentido amplio, servidor público, agente público, personal, administrativo, lo tomo funcionario público desde ese ángulo, no lo tomen desde las máximas autoridades. Es decir, aplico el criterio de las convenciones contra la corrupción, que tienen una interpretación omnicomprensiva de función pública y de funcionario público. En este sentido, entonces, fíjense que cuando se inicia un procedimiento sumarial disciplinario, no es un procedimiento para sancionar, primero es un procedimiento para averiguar si existe o no una irregularidad. Y después, si existió la irregularidad, si existe o no un responsable por esa irregularidad. Mucho más en administraciones burocráticas en los cuales el propio sistema o la gestión interna a veces una valla para el cumplimiento de la actividad del funcionario. Entonces, hay todo un análisis en el sumario de las circunstancias. Eventualmente se puede sancionar. Ahora, los regímenes disciplinarios suelen ser cerrados en cuanto a los principios que establece que se deben aplicar, la defensa, los plazos, las pruebas, ¿no? Hay en definitiva estos criterios en todos los países. ¿Qué sucede entonces con aquellos principios que la Corte Interamericana entiende que no son propios del derecho penal, sino que son propios de todo procedimiento y proceso? Primero, presunción de inocencia, irretroactividad, la aplicación de la ley más benigna, la proporcionalidad y la imposibilidad de la aplicación de la reformatio impeius, que quiere decir que una instancia superior reforme, modifique la sanción agravándola. Es cuando la persona va, impugna el acto administrativo y el superior, en vez de confirmar o rechazar, se la agrava. Para la Corte Interamericana esto no puede ser aplicado porque atenta contra la defensa. Entonces, existe toda una, les diría, una nueva interpretación de que en los procedimientos disciplinarios hay que considerar la norma aplicable a la luz de una interpretación amplia, especialmente en materia probatoria. Hace unos años se dio una particularidad en un procedimiento respecto a la validez de las filmaciones, cámaras ocultas, en materia administrativa, sin orden judicial. Claro, no estoy hablando de una causa penal, estoy hablando de una transgresión disciplinaria. Pero la persona se sabía que estaba cometiendo una irregularidad y la única forma de detectarlo era que la propia administración colocara una cámara oculta para obtener prueba o indicio. Bueno, la justicia contenciosa administrativa declaró la validez de la sanción en estos casos, aun cuando la norma específica no establecía como prueba una filmación, sino que las pruebas eran documentales, declaraciones, oficio. Se consideró que es una especie de documento
bajo un soporte distinto. Lo único que la justicia contenciosa administrativa entendió que era relevante era que frente a esa prueba el funcionario hubiese podido defenderse. Es decir, una vez detectada la irregularidad dentro del procedimiento disciplinario, que se hubiese podido defender en el propio procedimiento disciplinario. Fíjense que esto es una mirada totalmente distinta, donde uno tiene una rigidez, ¿no?, respecto al disciplinario. Se inicia el sumario, tanto tiempo, acá seguimos, lo juzgamos, ¿no?, suspensión, cesantía, etcétera, etcétera. Lo votamos, no lo votamos con B larga y no con B corta, ¿no? Lo sacamos, no lo sacamos, claro, pero, a ver, digamos que los actos corruptos cada vez son más sofisticados. Y frente a la sofisticación, tampoco podemos transferirle al Poder Judicial la totalidad de la responsabilidad en el decir, bueno, vamos a esperar que esto se configure como un delito. No. Esperemos, un delito es otra cosa. Yo, administración, necesito tener las herramientas, por ejemplo, para suspender al funcionario, para trasladarlo a otro lugar. Estas eran situaciones muy particulares, así como comentario. Resulta que se trataba, en uno de los casos, de una funcionaria que autorizaba determinadas tramitaciones, ¿no? Era una jefa, ¿no?, nivel medio. Y ella tenía su oficina, no oculta, pero el ciudadano no la veía a ella en su oficina. El ciudadano, cuando llegaba para la tramitación, tenía una mesa de entradas que la atendía un empleado. Entonces, el empleado, cuando se apersonaba a la gente que necesitaba hacer el trámite, le decía, sí, el trámite usted tiene que llenar tal formulario, y generalmente las personas dicen, ahí es complicado, no se haga problema. Abría un cajón, el empleado de mesa de entrada sacaba una tarjeta y le decía, vaya a esta gestoría que queda acá a la vuelta, que por muy bajos precios le soluciona y ellos saben cómo llenar el formulario y siguen el trámite. El ciudadano se iba a esa gestoría, entraba a la gestoría y efectivamente le solucionaban el trámite. ¿Cuál era el problema? Que el dueño de la gestoría era el esposo de la jefa que autorizaba el trámite. Y ella estaba generalmente en determinado horario también en esa gestoría cuando dejaba de trabajar. Claro, uno la veía y nadie la conocía. La única forma fue a través de una cámara oculta que una persona se colocó en la corbata para poder detectar la irregularidad. Con ese indicio se inició un procedimiento disciplinario. Ella pudo defenderse, vio esa prueba y evidentemente la cesantearon y luego lo recurrió ante la justicia como corresponde, en el fuero que corresponde, porque era una sanción disciplinaria. Si no se hubiese de esta forma determinado la irregularidad, era imposible detectarla. ¿Por qué? Nadie quería declarar. ¿Quién va a declarar en contra de ella? ¿El propio ciudadano que necesita ir a la gestoría? Era la única modalidad. Esto abre el espectro. Esta es una interpretación. La Corte ha dicho toda aquella prueba idónea y que no perjudique el procedimiento para la defensa. Pero ¿saben qué? No solo para la defensa, toda aquella prueba idónea para defender los intereses del Estado contra funcionarios, servidores públicos, cualquiera sea la categoría, corruptos. El tiempo razonable también ha sido aplicable, les decía, en materia disciplinaria, interna y no sancionadora. Esto porque hay muchos sumarios administrativos en la República Argentina a nivel nacional que demoran años. No se puede someter durante tanto tiempo a una persona y porque además hay que entender que en materia disciplinaria el procedimiento disciplinario se inicia no para sancionar, se inicia para investigar, pero también se inicia para dar el ejemplo en la sociedad. La República Argentina se está dando un fenómeno, la derivación de situaciones disciplinarias
a nivel de los procesos penales. Se configura el delito, entonces automáticamente interviene el juez penal. Se demora el sumario administrativo hasta que la sentencia es dictada. Y hay una cantidad de irregularidades que no son delitos o que es muy difícil determinar que exista un delito. Les cuento lo que sucede en mi país. Entonces, si hablamos de corrupción, también hablemos de qué forma pueden aquellos principios interpretados a partir de la Corte Interamericana a todos los fueros, a todos los poderes del Estado, al Poder Judicial esté estructurado como esté estructurado y a la justicia administrativa también. Ya se me fueron los 15 minutos, me interesaba exponerle algunos lineamientos de cómo uno va avanzando y va enfrentando los desafíos. El principal desafío ya es aquel el que impone el ciudadano, ¿no? Entonces, las respuestas que debemos darle al ciudadano individual o en su conjunto. Muchas gracias, espero no haberlos cansado y los veo mañana a la mañana en el Congreso. Bien. Agradecemos la intervención de la doctora Miriam Mabel Ibanega. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Arturo Lara Martínez, presidente del tribunal, que hará entrega del reconocimiento respectivo. Con esta conferencia de la doctora Miriam Mabel Ibanega, damos por concluido este periodo de conferencias sobre jurisdicción contenciosa administrativa que nos han dado ponentes extranjeros. Esto en cumplimiento con los compromisos que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de formar al personal jurisdiccional de este tribunal, pero no es una capacitación que sea cerrada y solamente para nuestro personal. Se ha invitado a los jueces administrativos municipales, por lo tanto agradecemos la presencia de ustedes, señores jueces, del personal del tribunal, de la barra de abogados del Estado de Guanajuato. Entonces, con esto digamos que tenemos el compromiso de difundir la cultura jurídico-administrativa, no solo al personal del tribunal, sino al foro jurídico del Estado de Guanajuato. Y como han escuchado el día de hoy, a la doctora Miriam Mabel Ibanega es una de nuestras ponentes estrellas todos los años y agradecemos siempre la disposición. Por lo tanto, no quiero dejar de reconocer siempre su disposición a acompañarnos. También ha hecho ya un compromiso para apoyarnos en la maestría de Justicia Administrativa, que como ustedes saben iniciará en el mes de septiembre de este año, y una de nuestras profesoras será la doctora Miriam Mabel Ibanega. Y bueno, pues procedo a entregar un pequeño reconocimiento a la doctora por su destacada conferencia Jurisdicción Contenciosa Administrativa, celebrada en el marco de la conmemoración de los 29 años de fundación de este tribunal. Pues aquí está, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También un pequeño presente que esperemos que disfrute con agrado. Me encanta, muchísimas gracias. Y además nos veremos para los 30, hay que festejar los 30. Así es, y bueno, les pido que no nos retiremos porque vamos a proceder a firmar un convenio con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la doctora será también testigo de honor. ¿Sí?